Bienvenidos a Oración Católica Cristiana, el refugio digital donde cada día buscamos la verdadera paz en el Señor. Nuestra misión es ser el recordatorio diario que le invita a dedicar un momento para aquietar su alma, depositar las cargas de la vida a los pies de Jesús y encontrar fortaleza espiritual a través de su palabra y la oración sincera. Hoy, al iniciar este nuevo día, meditaremos sobre el inmenso consuelo de nuestro título, la oración que hace que Dios camine contigo todo el día. Reflexionamos en que el regalo más grande de la mañana no es la ausencia de problemas, sino la certeza de su presencia. Con esta oración, no solo pedimos bendiciones, sino que invitamos a Jesús a tomar nuestra mano, a caminar con nosotros a través de cada desafío, cada decisión y cada alegría. Así, cada paso se vuelve seguro y lleno de propósito. Para que estas oraciones y reflexiones continúen expandiéndose, llevando luz y esperanza a muchas más almas, le invitamos cordialmente a suscribirse, activar la campana de notificaciones y compartir nuestro canal. Su apoyo es una inmensa motivación que nos ayuda a mantener y hacer crecer este ministerio. Que Dios le bendiga. Ahora unámonos en oración. Amén. ¿Entiendes por qué hay días que parecen desgastarte desde la mañana? No es por azar, ni por fatiga, ni por mera costumbre. Es que hay mañanas en las que el adversario busca adelantarse a ti. Ataca antes de que levantes tu voz al cielo. Susurra antes de que tu mente se detenga. Infunde terror antes de que rememores tu verdadera identidad. Y muchos, sin ser conscientes, se levantan desprotegidos, sin resguardar su jornada, sin activar la fuerza que los rodea. Salen con su cuerpo cubierto, pero con el alma despojada. Por esta razón, esta madrugada tiene un significado especial. Es una oración celestial. El mismo Dios te ha despertado para ofrecerte la plegaria que transforma el rumbo de tus días. Esa oración que te acompaña en cada paso, ya que existen palabras que se pronuncian con los labios, pero hay otras que erigen un refugio sobre tu ser entero. Y cuando esa plegaria surge de lo más profundo de tu ser, antes de que despunte el día, algo etéreo comienza a cambiar. Los designios del adversario se desdibujan, la inquietud se disipa y el temor se queda sin palabras. Muchas personas se levantan con una sensación de carga, sin darse cuenta de que no se trata de un peso físico, sino de uno espiritual. No se trata del estrés laboral ni del bullicio del entorno. Es el esfuerzo del enemigo por ocupar tu mañana antes de que Dios tenga el control sobre ella. Quien se dedica a orar al amanecer, tiene el control sobre el día. Quien se protege antes de salir, lleva el cielo por encima y no el peso del pasado en sus hombros. En Efesios 6, versículo 13 se expresa de manera clara: por lo tanto, vestíos con toda la armadura divina para que podáis hacer frente en el día adverso y, una vez que hayáis cumplido con todo, permanezcáis firmes. Y eso es lo que harás en el día de hoy. Protegerte, no con temor, sino con firmeza, no con frases sin sentido, sino con la confianza que despierta la verdadera presencia de Dios en cada uno de tus pasos. Porque existe una verdad que asusta al adversario. Cuando todavía faltan horas para que salga el sol, el firmamento da inicio a tu día. Cada diálogo, cada elección, cada reunión se desarrolla bajo la influencia de su esencia. Y donde se manifiesta esa presencia, el desorden se organiza, se abren las puertas, se descubren las trampas y lo que parecía inalcanzable se rinde ante su poder. Quizás en estos días has notado que tus mañanas no comienzan de la mejor manera y que te alteras fácilmente por cosas triviales. Las situaciones se vuelven difíciles sin razón aparente y acabas sintiéndote cansado a pesar de no haber realizado mucho. No es una coincidencia. Has estado transitando sin la protección divina y hoy Dios te invita a reiniciar tu camino junto a Él.
recordándote que una simple oración en el momento adecuado puede transformar por completo el rumbo de tu jornada. Este video no se trata de un ritual, sino que es una invitación, una puerta abierta. Aquí descubrirás la manera de envolver tu mente, tu hogar y tu trayecto con una plegaria que no solo brinda protección, sino que también invita a la presencia divina a estar a tu lado en cada paso que des. No nos referimos a creencias místicas ni a supersticiones, sino a una conexión auténtica, al Espíritu que orienta, al Padre que está presente, al Cristo que avanza contigo cuando el mundo se opone a ti. Jesús lo evidenció. En el versículo 35 del primer capítulo de Marcos se menciona que, al amanecer, se levantó, salió y se dirigió a un lugar solitario donde se dedicó a orar. No se trataba de una costumbre, sino de un escudo. El Hijo del Hombre comprendía que un día sin orar era un día sin rumbo. Y si Él, en su grandeza, se despertaba antes de que amaneciera para comunicarse con el Padre, ¿por qué no deberíamos nosotros hacerlo? Especialmente cuando tantas veces requerimos su dirección en nuestro camino. En breves momentos, tendrás la oportunidad de entender cómo esa plegaria matutina establece un camino espiritual que te acompañará a lo largo del día. Experimentarás cómo el miedo se desvanece, cómo la lucidez regresa y cómo tu espíritu encuentra serenidad y un nuevo sentido. Y al final, elevaremos nuestras plegarias en conjunto, consagrando tu camino bajo esa divina protección que nunca falla. Sin embargo, antes de continuar, deseo que realices una oración divina. Deja en los comentarios en este instante: hoy me muevo bajo la protección de Dios. Escríbelo con convicción. Escríbelo como un compromiso. Esa expresión va más allá de ser una simple afirmación. Representa un símbolo espiritual. Al momento de escribirla, la pones en funcionamiento. Al compartirla, se expande. Si sientes que este mensaje resuena contigo, te animo a que le des un me gusta a este video, ya que no estás solo. Con esa acción, estás contribuyendo a que miles de individuos que actualmente se sienten vulnerables puedan descubrir esta palabra. Estás involucrado en una auténtica misión espiritual, que consiste en elevar más corazones, llenos de esperanza y no rendidos. Y si todavía no te has registrado, te invito a hacerlo en este momento. Este espacio se convierte en un santuario, una comunidad vibrante dedicada a la oración. Aquí nadie avanza en solitario. Cada amanecer aquí está lleno de significado. Cada término representa un abrazo de esperanza, y cada grabación es una manera en la que Dios continúa presente entre nosotros. Prepárate, porque lo que viene no se trata de teoría, sino de experiencia. No es solo inspiración, es guía práctica. Dirijámonos a la palabra y comencemos este viaje bajo la protección del Dios que siempre está con los suyos. Llave en la penumbra al abrir sin haber mirado antes. Y si lo que el Señor desea realizar en tu vida hoy comienza incluso antes de que lo comprendas, y si la esencia no radica en tener una visión nítida desde el principio, sino en atreverse a cruzar el umbral incluso cuando todo parece sombrío. En ocasiones anhelamos contar con certezas antes de actuar. Sin embargo, en el ámbito espiritual, la obediencia no surge de la comprensión, sino de la fe que permanece atenta en la oscuridad. ¿Te has dado cuenta de que ciertas decisiones más sagradas se llevan a cabo en la oscuridad, lejos de las miradas curiosas? El espíritu que se levanta temprano para orar no lo hace por completo comprendido, sino porque ha abrazado el papel de guardiana de una promesa, y eso transforma por completo la situación. Existen instantes en los que el espíritu se anticipa a la luz del sol, momentos en los que no hay ovaciones, ni respuestas, ni compañía, ni certezas, solo tú. Y la certeza de que el que se aproxima es leal. Ese instante puede ser sombrío. Sin embargo, no carece de vida. Porque en ese lugar, si tienes la capacidad de abrir sin necesidad de mirar,
Si puedes seguir instrucciones antes de entender, se desencadena algo que no está bajo tu control: la protección de quien te acompaña antes de que amanezca. Jesús mencionó una imagen tranquila, casi desapercibida, que escasamente algunos logran recordar, pero que guarda una de las claves más significativas del despertar espiritual. Afirmó que volvería como un individuo que, al marcharse lejos, asignó a cada persona su labor y encargó al portero que cuidara. Por lo tanto, dijo, estén atentos, ya que no saben a qué hora llegará el dueño de la casa, si al caer la noche, a la medianoche, al cantar del gallo o por la mañana, no sea que al llegar inesperadamente los encuentre dormidos. En la imagen se observa a una persona que permanece despierta, sin hacer preguntas sobre el cuándo o el cómo. Simplemente permanece alerta, no por un exceso de fe, sino porque ha adquirido la habilidad de aguardar sin evidencias, de recibir sin comprender. Ese guardameta no sabía qué hora era, carecía de reloj, no tenía previsión, únicamente contaba con una indicación. Despierta a su llegada, lo que significa que debes estar alerta mientras los demás reposan, abriendo la puerta en medio de la oscuridad. Y pensar que ese abrir no representa una pérdida de sueño, sino una siembra de obediencia. No podemos afirmar si el portero experimentaba temor, si el frío lo afectaba o si pensaba en rendirse. Pero lo que es cierto es que permaneció en su puesto durante la cuarta vigilia. Entre las 3 y las 6 de la mañana, en ese intervalo tan temido por el espíritu, cuando la noche aún no ha concluido, pero el día tampoco ha dado inicio. Es en ese instante en el que muchos se rinden, pero quien se atreve a buscar se encuentra con el Señor. En el versículo 35 del capítulo 13 de Marcos se encuentra esta joya que ha sido pasada por alto. Estén atentos, ya que no conocen la hora en que regresará el Señor de la casa. Si será al caer la noche, a la medianoche, al cantar del gallo o por la mañana. Jesús no lo expresó simplemente como un hecho, sino que lo comunicó como una dulce advertencia, como alguien que comprende la delicadeza del alma que anhela. Él es consciente de que existen noches interminables y de que hay desvelos que no traen alivio, pero también reconoce que la entrada que se ilumina en la penumbra la respeta con su llegada. Y es en ese lugar donde se pone en marcha la otra clave. En el capítulo 50, versículo 4 de Isaías, se revela esta promesa. Jehová, el Señor, me otorgó el don de la sabiduría para poder expresar palabras que impacten. Mañana tras mañana, mi oído se abrirá para escuchar cómo lo hacen los sabios. No se trata de cuándo comprenda o tenga la disposición, sino de enfrentar cada nuevo día, es decir, perseverancia en la penumbra. No es necesario recibir una gran revelación a diario. Lo importante es estar dispuesto a escuchar y tener fe en que Él se comunicará. Esa observación interna, esa lealtad que no exige recompensas instantáneas, es la que permite que el nuevo día comience con una bendición que muchos no reconocerán hasta más adelante. Muchos desean comenzar cuando hay claridad, pero aquel que reza antes de obtener una respuesta, quien permanece atento sin ver resultados, y quien mantiene su corazón abierto a pesar de la prolongada espera, es quien activa la protección que no está sujeta a las circunstancias, al estado de ánimo o al entorno. La protección de Dios no se revela únicamente a través de milagros evidentes. Declara en el momento en que determines que tu fe permanecerá despierta. A pesar de que el agotamiento clame, aunque el espíritu anhele respuestas, incluso si la oscuridad no se acorta. Si optas por abrir tu corazón en ese momento, algo se desencadena en el cielo, no porque tu dedicación lo justifique, sino porque Él se comprometió a responder a la atención. Y entonces, ¿cómo se presenta eso en la actualidad? Se percibe al levantarte antes de que comience el bullicio y decides no revisar el teléfono, sino más bien arrodillarte en oración.
Se nota cuando te inclinas con cansancio, pero con determinación. Cuando no experimentas emoción alguna, aún así pronuncias: aquí estoy, Señor. Me entrego antes de observar. Se puede notar cuando te diriges a Dios, incluso sin emplear las palabras adecuadas, pero con un alma despierta que se resiste a permanecer inactiva cuando Él está presente. Se nota cuando le afirmas a la oscuridad: no me determinas. Yo observo con fe, no con mis ojos. Se nota cuando adoptas el hábito de levantarte temprano, no como una obligación sagrada, sino como un encuentro vibrante con el propietario del hogar. Y Él siempre acierta. El que está atento a la entrada no se queda excluido. Quien se levanta a la hora del alba halla al compañero leal. Quien no busca la aprobación de los hombres, recibe directrices divinas. La penumbra no justifica la inacción. Es un espacio propicio para la obediencia oculta que el Señor recompensa con revelaciones evidentes. De esta manera, transforma tu día. Si miras antes de abrir, el día deja de ser un peligro. Al abrir antes de observar, tus elecciones surgen de una escucha cultivada, en lugar de una respuesta emocional impulsiva. Si decides abrirte sin haber visto, no te quedas a la espera de información, avanzas bajo ilusiones. Si te decides a abrirte antes de observar, el espíritu comprende que la luz no siempre orienta, pero la fe lo hace. Y esa confianza forjada en la mañana es más poderosa que el temor que clama al mediodía. Porque no lo hiciste cuando realmente comprendiste, sino que esperaste hasta que solo tenías la certeza de su llegada, y eso fue suficiente. ¿Y tú, te animas a abrir hoy? Aunque todavía no lo percibas. Por supuesto, puedes decirle a Dios: no lo comprendo, pero estoy presente. Abro de la misma manera. ¿Te encuentras preparado para que la observación de tu espíritu se convierta en tu primer gesto de devoción cada mañana? Si esta palabra ha resonado en tu interior, anótala como un indicio de que tu alma está preparada. Exprésalo en los comentarios como una afirmación de creencias. Señor, te invoco, aunque aún no tengo claridad. No se trata únicamente de una expresión, sino de una revelación profética, un gesto de rendición, un indicio de que tu espíritu ha cobrado vida mientras otros permanecen en la oscuridad. Si quieres que más personas escuchen este mensaje a tiempo, colabora dándole clic a Me gusta. No se trata de la visibilidad, sino de la fe. Cuando la luz aparece en el momento justo, el curso de una vida puede transformarse por completo. En ocasiones, pensamos que la presencia de Dios se revela únicamente en lo evidente, pero la conexión más intensa inicia en aquellos lugares que rara vez son observados, en el amanecer del espíritu, donde optas por abrirte sin tener una visión clara. En ese lugar se inicia la asistencia divina. Allí se establece la guía que no se deja al azar. En ese momento de fe inexplicable, Dios se presenta en la entrada de tu hogar y declara: hoy estoy a tu lado, y no darás un solo paso en soledad, ya que al entrar Él, todo lo que te rodea se ordena. Todo lo demás se vuelve insignificante. Todo lo demás encuentra su sitio. Prepárate, ya que lo que se avecina también resultará esencial. Estás avanzando por una senda en la que cada sección desvela más de su esencia, y ese camino apenas se inicia. La señal en la frente, el despertar que brinda resguardo. No siempre lo que representa un peligro es evidente, y a menudo la protección no se percibe a simple vista. ¿Cuántas ocasiones te has levantado para enfrentar el día sin darte cuenta de que ya existían energías espirituales preparadas para perturbar tu tranquilidad, tu concentración o tu fe? El alba representa algo más que un simple comienzo. Es, además, el momento en el que se establecen protecciones que no son visibles. Existen días que inician con un sello distintivo y otros que comienzan sin ninguna protección. Y tú lo has experimentado. Existen jornadas en las que,
sin entender la razón, todo parece complicarse. Existen entornos que te envuelven, ideas que te abruman y respuestas que no logras entender. Sin embargo, hay momentos en los que, sin razón aparente, te desplazas con una tranquilidad que nada logra perturbar. No es una coincidencia, es una protección espiritual. Y esa protección se pone en marcha cuando te levantas, no solo para experimentar la vida, sino también para elevar tus plegarias. La verdad que tiene el poder de cambiar esta realidad es sencilla pero impactante. Quien eleva su voz en las primeras horas del día no está solo en su camino. Dios no solo presta atención a quien reza, sino que también lo aparta, lo señala y lo diferencia. El espíritu que se humilla en la quietud del momento recibe una gracia invisible, pero que se percibe como una marca en la frente, reconocida por el cielo y respetada por el infierno. No es una cuestión de superstición ni de un logro humano. Es un don que se manifiesta en aquellos que sienten el dolor divino, en quienes, a pesar del cansancio, siguen intercediendo, en los que se levantan no para solicitar algo urgente, sino para entregarse, para expresar al Señor: aquí estoy antes que nada. Señor, imprime tu sello en mi ser, distánciame de lo mundano y envuélveme con el amor que solo tú puedes ofrecer. Durante un periodo de juicio, cuando la sociedad se sumía en una ola de insurrección y agresividad, el Señor reveló al profeta Ezequiel una visión extraordinaria. En lugar de mostrarle primero castigos, le ofreció una distinción. Envió un ángel con una instrucción clara. No debía causar destrucción hasta que se identificara primero a aquellos que lamentaban el pecado de la comunidad. En el versículo 4 del capítulo 9 de Ezequiel se menciona lo siguiente: y el Señor le ordenó: recorre la ciudad y Jerusalén, y marca con un distintivo a aquellos hombres que suspiran y claman por todas las atrocidades que se cometen en su interior. Esos hombres no se dedicaban a dar discursos, no guiaban masas, ni vociferaban en las calles. Se encontraban en la penumbra, suspirando, llorando, gimiendo, es decir, orando con sufrimiento, pero con esperanza. Y ese suspiro les otorgó una señal, una protección, un velo que los distanció del juicio colectivo. No buscaban llamar la atención ni solicitaban reconocimiento. Simplemente oraban desde un corazón que compartía las emociones de Dios. Y eso fue suficiente. Cuando te diriges a Dios con un corazón compasivo, desde el susurro profundo de tu ser y en la quietud de la madrugada, aunque no haya ojos que lo presencien, Él lo registra. Aunque no reciba aplausos de nadie, el cielo lo tiene en cuenta. Aunque no portes el uniforme, llevas consigo su emblema. Esa frase no se limita a un espacio cerrado. Te sigue en la vía, en el trabajo, en el transporte público y en esas charlas complicadas. Es una bendición sutil que envuelve tu pensamiento y tu camino. Una salvaguarda imperceptible que resguarda aquello que sin su presencia podría fracturarse. Es en ese momento que el Salmo 5, versículo 3, se transforma en nuestra referencia tanto práctica como profética. El salmista afirma con firmeza: «Oh Jehová, en la mañana escucharás mi voz. Mañana estaré frente a ti y esperaré». No menciona que sea cuando tenga energías, ni cuando todo esté bien. Simplemente dice que es por la mañana. En ese preciso instante, en ese primer momento del día, se establece un altar que Dios reconoce. Al acercarte al amanecer, cuando tu esencia elige rendirse antes de dar fruto, cuando el primer aliento se convierte en un susurro hacia lo divino, en lugar de un lamento hacia la existencia. Es en ese instante que algo se despierta. Aunque no lo notes, tu jornada se transforma. Tu mente está en sintonía, tus pasos son seguros y tu espíritu está revestido, no con vestimenta terrenal,
sino con una distinción espiritual que ningún adversario puede replicar ni superar. Por esta razón, esta lección posee un valor inmenso, ya que no se centra en oraciones extensas ni en fórmulas complicadas. Se trata de la entrega del corazón y de la dedicación temprana, de venir tal como eres, pero con un espíritu que clama: no deseo irme sin haber sido transformado por ti. Esa marca en la frente no es un galardón, sino una protección. No te eleva por encima de los demás, sino que te brinda una mayor conciencia. Reconociendo las dificultades que enfrentas, sabiendo lo que llevas contigo y entendiendo que, sin una protección espiritual, el agotamiento emocional es algo que no se puede evitar. La inquietud se intensifica y el susurro divino se silencia entre la cacofonía. Sin embargo, con esa señal que no se ve, todo se transforma. No es que tú tengas fuerza, sino que Él te alejó, y esa distancia se convierte en tu santuario. No existe mayor consuelo que el saber que Dios te observa en lo oculto y ha destinado tu vida para su gloria. Y todo comienza a primera hora, en el momento en que no has intercambiado palabras con nadie, cuando no tienes idea de las novedades que el día deparará, y cuando todavía te encuentras reflexionando si realmente valía la pena levantarte para elevar una oración. En ese momento de duda superada por la fe, se despierta algo que trasciende el tiempo. En ese silencio profundo, Dios responde con un manto que te envuelve. Aunque no lo percibas, aunque no lo experimentes, y aunque tus sentimientos sugieran lo contrario, lo llevó a cabo, porque Él no actúa según tus emociones, sino de acuerdo a tu disposición. Y si tu espíritu se levanta temprano, su esencia te acompañará. Y si decides levantarte hoy no solo para actuar, sino para dejar una huella. Y si comprendes que la auténtica salvaguarda no se origina en acciones exteriores, sino en un compromiso interno, y si conviertes tu oración matutina en un refugio en lugar de una mera rutina, te animo a que la declares no como un simple procedimiento, sino como un anuncio profético para lo que será tu día. Escribe en los comentarios: Señor, pon tu señal en mi frente antes de que salga el sol, porque no se trata únicamente de una expresión, sino de una entrega consciente. Es una manera de expresar: no deseo salir si no estás a mi lado, no deseo andar sin protección, no deseo aparentar tener claridad cuando lo que realmente requiero es tu apoyo genuino. Y si sabes de alguien que hoy requiera esta palabra, no dudes en compartirla. No se trata de cumplir con cifras, sino de llegar al corazón de las personas. Existen personas que avanzan sin darse cuenta de que se han alejado, pero una simple palabra puede guiarlos de nuevo hacia la protección del Altísimo. Al orar en la mañana, no solo te levantas tú, sino que también activas la protección divina. El espíritu que se entrega antes de que salga el sol no teme lo que está por llegar. Aquel que es señalado en lo íntimo se sostiene con firmeza en lo exterior. Porque quien se lamenta ante la adversidad ya no siente miedo en la tempestad. Porque aquel que está revestido por el cielo avanza en la penumbra iluminado por su propia luz. Y esa luz no proviene de él, sino que la refleja, porque en su frente lleva una marca, porque su corazón tiene una marca, porque su espíritu se elevó en las alturas antes de ingresar al mundo. Lo que sigue es igualmente esencial, ya que cada avance en este sendero descubre una faceta más profunda del abrigo que Dios desea ofrecerte. Continúa avanzando, continúa despertando, continúa entregándote. Todavía hay más. Con las manos alzadas al amanecer, se daba la señal que convocaba el socorro, en el momento en que el polvo comenzaba a elevarse en el valle, cuando los alaridos de la contienda atravesaban el aire, y el pueblo de Dios se enfrentaba en combate directo a Amalek. En medio de esta lucha, había un hombre que no blandía una espada, sino que sostenía un peso aún mayor, la actitud que marca el triunfo.
Moisés no bajó al valle, sino que ascendió a la ladera, y su propósito no era observar, sino interceder ante Dios. Mientras Josué luchaba en el campo de batalla, alzaba sus brazos hacia el cielo. No ofrecía un discurso, no daba instrucciones, ni anhelaba ser reconocido. Simplemente levantaba sus manos, una manifestación de su espíritu sometido, un emblema de su completa dependencia. Y siempre que levantaba los brazos, la comunidad salía victoriosa. Sin embargo, cuando el agotamiento se apoderaba de él y sus brazos se rendían, el adversario avanzaba, hasta que dos hombres, Aarón y Hur, se situaron a su lado, uno a la derecha y otro a la izquierda, y en unidad, con piedras y su apoyo, sostuvieron los brazos del siervo de Dios. Y así, con las manos alzadas, el cielo contestó. Ese día, la victoria no estuvo determinada por la fuerza de Josué ni por la cantidad de soldados. Se basó en una señal espiritual elevada, ya que hay instantes en la existencia en los que la lucha no se libra en el terreno del esfuerzo, sino en la cumbre del clamor. En esos momentos, lo que realmente cuenta no es la cantidad de habilidades que posees, sino la disposición a entregarte. Tu postura espiritual, que permanece oculta a los ojos de los demás en la intimidad del amanecer, cuando el mundo todavía duerme, es lo que decide si la ayuda llega o si el día se torna agotador. En el capítulo 17, versículo 12 de Éxodo, se expresa de la siguiente manera: «Y las manos de Moisés se fatigaban, así que le llevaron una roca y la colocaron bajo él, permitiéndole sentarse sobre ella. Aarón y Hur se mantenían firmes, cada uno sosteniendo la mano del otro desde lados opuestos. De esta manera, mantuvo una sólida determinación en sus manos hasta que el sol se ocultó. Esta fortaleza no se limitaba únicamente al aspecto físico, también abarcaba el ámbito espiritual. Las manos levantadas hacia el cielo se convirtieron en el símbolo mudo que invocó la ayuda celestial. No se trataba de un acto sin significado, sino de una declaración silenciosa de sumisión, de devoción, de acuerdo. Y tú, que lidias con batallas que nadie puede ver, que te despiertas cada mañana con más interrogantes que soluciones. ¿Qué estás haciendo antes de que el sol asome? ¿Se han dejado llevar por el agotamiento o se levantan como un acto de fe? Aunque los resultados se mantienen constantes, la oración matutina no siempre proporciona un alivio instantáneo. Sin embargo, siempre genera un movimiento en las alturas. Cada vez que te incorporas y elevas tu espíritu, incluso si lo haces con dudas, algo se quiebra en el ámbito espiritual y algo se ordena en tu jornada. Algo empieza a ceder ante la voluntad divina, no a causa de tu poder, sino por tu entrega. El salmista comprendía esto, y por ello escribió con una profunda conexión espiritual. En el versículo 2 del Salmo 28 se hace una súplica a Dios. Escucha, Señor, mis súplicas cuando te invoco, cuando elevo mis manos hacia tu sagrado templo. Levantar las manos no es simplemente una costumbre sin sentido, es una forma de comunicación que el cielo entiende. Es expresar a Dios: no tengo dominio sobre todo, pero confío plenamente en ti. No poseo respuestas, pero sí me entrego. Carezco de energía, pero tengo confianza en Dios. Es darse cuenta de que tu apoyo no proviene del trabajo arduo, de la planificación o de la razón, sino del reino de la gracia. Y al llegar el alba, en ese momento en que todo está en calma, tienes la opción de decidir cuál será tu enfoque. Existen personas que se apresuran al despertar, estableciendo un vínculo con el mundo exterior antes de conectar con su interior. Salen apresuradamente a contestar mensajes, atender tareas pendientes, abrir puertas que aún no se han desbloqueado y luego se cuestionan por qué el día se siente tan pesado. Sin embargo, hay quienes se levantan y antes de encender cualquier cosa, elevan su espíritu.
A pesar de que carezcan de expresiones elocuentes, de que no experimenten una emoción intensa y de que el cuerpo esté fatigado, son conscientes de que la postura es fundamental. La primera señal del día no se manifiesta a través de una notificación, sino en una entrega. Y esa señal activa la ayuda, ya que el conflicto no comienza cuando ya te encuentras en medio de la dificultad. La batalla se lleva a cabo primero, en lo alto, cuando comprendes que el compás de tu jornada no está determinado por tu planificación, sino por tu dedicación. Al comprender que la oración matutina no es un privilegio de quienes disponen de tiempo, sino una urgencia para aquellos que son conscientes de su vulnerabilidad. Y en ese austero cuarto, con una voz desgarrada, tal vez murmurando una plegaria, elevas tus manos y algo se fractura, no en tu interior, sino en aquello que se dirigía hacia ti. Porque hay ayudas que no se otorgan hasta que se levantan manos. La lección que se destaca en esta escena es evidente. Dios no exige que seamos perfectos, sino que mantengamos una firmeza en nuestras convicciones. No requiere frases extensas, sino auténticas. No es necesario que levantes la voz, solo es preciso que te inclines, ya que la lucha le pertenece a Él. Pero la señal la proporcionas tú. Y si al despuntar el día no alzas tus manos, otro se encargará y se adueñará del poder que te pertenece. Así, cada jornada que comienzas con una oración, estás afirmando tu postura espiritual. Hoy no me siento autosuficiente. Hoy elevo mi oración al cielo. Hoy mis manos no están atadas, están extendidas hacia el cielo. Y eso transforma el espíritu. No se trata únicamente de solicitar, sino de estar presente, de manifestarte, de comunicarle a Dios. Aquí estoy, antes de que salga el sol, antes de que surja el inconveniente, antes de que ocurra cualquier cosa, ya me he rendido. Y esa entrega no implica inacción, sino poder. Porque el espíritu que se renueva al alba avanza colmado durante toda la jornada. Y no es que tenga más conocimiento, sino porque se le otorgó el control. Y donde se ofrece ayuda, se encuentra apoyo. Por lo tanto, si en este momento sientes que el tiempo se te va, si tu espíritu se encuentra desorientado, si la lucha parece interminable, te animo a alzar tus manos. No lo hago como un ritual, sino como una reacción. No actúo como alguien que anhela tener el control sobre el día, sino como aquel que confía en que Dios ya ha trazado su camino. Cuando te sitúas en la ladera de la oración, el ámbito de tu existencia se colma de ángeles. Cuando tus brazos fatigados reposan en la gracia, tus adversarios se debilitan. Cuando te despiertas con el alma en alto, la divinidad no se demora, te acompaña en tu andar. Si esta palabra resuena en tu ser, si sientes que esa señal te está hablando, entonces exprésala como una afirmación espiritual, no como un mero procedimiento ni como un formalismo. Realízalo como una manifestación de fe. Hoy alzo mis manos y siento la llegada de la ayuda divina. Porque no se trata solo de una expresión, sino de una clave, un estandarte, una actitud interna que permite acceder a lugares que no imaginaba. Y si tu alma ha acogido esta verdad como un soplo de vida, permanece firme, ya que lo que se avecina será igualmente crucial, y tu espíritu, al estar en disposición, ya está listo. La murmuración que resguarda más que cualquier armadura. No siempre lo que te fortalece se manifiesta de manera estruendosa, y lo que te protege no necesariamente genera sonido. Existen ocasiones en las que es necesario que Dios haga sentir su presencia de manera poderosa, que rompa el silencio y agite nuestro entorno. Sin embargo, hay instantes en los que el espíritu solo puede sostenerse si logra captar un suave murmullo. Y así se marca la distinción entre soportar el día con la tensión de tu cuerpo o progresar bajo el amparo de una voz que, aunque no clama,
ofrece una protección más poderosa que la de un ejército. Hay días en los que te despiertas sin respuestas y otros en los que ni siquiera logras formular una pregunta. ¿Qué es lo que haces en ese caso? ¿A quién recurres cuando tu espíritu carece de palabras, pero está saturado de ruido? Únicamente aquellos que se preparan para identificar el suave susurro de Dios pueden comenzar su jornada con una auténtica protección. No la que es evidente para todos, sino la que surge en la intimidad, aquella que se manifiesta al optar por el silencio y la escucha, cuando al despertar decides no saturar el ambiente con demandas, sino con tu propia esencia, porque hay una manera de iniciar el día que no perturba, sino que armoniza, y esta es: cierra todo a tu alrededor para poder encontrar a Dios, no en la tempestad, ni en el sismo, ni en las llamas, sino en esa voz tranquila que te llama por tu nombre, especialmente cuando nadie más lo escucha. Esa voz no busca aclarar, ni cuestionar, ni rivalizar con tu inquietud. Simplemente te abraza, te envuelve y te atrae, y en ese instante te das cuenta de que no estás solo. No es por lo que viste, sino por lo que escuchaste en lo más profundo. Y ese sonido tiene un valor superior al de un escudo. Elías regresaba de una intensa batalla espiritual. Había enfrentado a profetas engañosos, había retado a la gente, había presenciado fuego caer del cielo y, a pesar de todo, su espíritu temblaba. El temor lo alcanzó. El cansancio lo desmoronó y se refugió en una cueva alejada de los demás, destrozado por dentro. En ese sitio no requería otra contienda ni otro prodigio. Buscaba una forma diferente de conectar con Dios, y Dios, que no utiliza fórmulas repetitivas, lo conocía. Por esa razón, al momento de dirigirse a él, no se presentó con llamas, ni con temblores, ni con tempestades. Llegó con un murmullo, un suave silbido, una brisa tenue, casi inaudible, pero lo bastante potente para que Elías se cubriera el rostro y comprendiera: Dios está presente. En el capítulo 19, versículo 12 de Primera de Reyes, se presenta la palabra de esta manera: y después del sismo surgió un incendio. Sin embargo, Jehová no se encontraba en el fuego, y después del fuego, un susurro suave y sutil. No cumplía con las expectativas de Elías, pero era exactamente lo que requería. El alma lastimada no requiere ruido, sino conexión. No precisa que Dios le imponga mandatos a gritos, sino que le hable con la ternura de un padre que comprende cada una de sus fisuras. Y así es como sucede en las primeras horas del día, cuando reina la tranquilidad, cuando no hay interferencias externas, y tu capacidad de escuchar se agudiza más que la de hablar. Es entonces cuando Dios se manifiesta, y en el momento en que Él se expresa, incluso si lo hace en un murmullo, algo en tu interior se reconfigura. No es únicamente cuestión de escuchar, sino de reconocer que has sido impactado por una voz que no condena, sino que sana. El salmista lo comprendió en su esencia más profunda. En el Salmo 91, versículo 4 se expresa: te cubrirá con sus plumas y hallarás seguridad bajo sus alas. Su verdad es el escudo y la adarga. No mencionó que te protegería con barreras, ni con estruendo, ni con edificaciones. Comentó que con sus plumas. ¿Y qué representa eso, si no es una representación del susurro? La protección divina no siempre se percibe como una barrera, pero cuando se manifiesta, ninguna fuerza en tu contra puede triunfar, ya que eres sostenido por su amor y no por tus propios planes. Y eso es lo que te mantiene firme en momentos en que el día no te ofrece descanso. Hoy, el valor espiritual que requieres es que la protección más poderosa no se logra a través de alaridos, sino mediante la reverencia.
El alma que se encuentra más resguardada no es aquella que más se expresa, sino la que presta mayor atención. Despertar al sonido apacible de Dios es lo que transforma un día desolado en uno lleno de redención. No requieres de un sitio particular, solo es necesario que tu corazón esté abierto, ya que el susurro que te cuida no se obtiene por logros, sino por conexión. Esa conexión no se logra a través del esfuerzo humano, sino gracias a una apertura espiritual. Al abrir los ojos, optas por no apresurarte, eligiendo permanecer en calma, cuando tu objetivo no es simplemente realizar acciones para Dios, sino más bien disfrutar de la presencia de Dios. Es entonces cuando el susurro se manifiesta, y aunque no siempre proporciona respuestas, siempre otorga tranquilidad. ¿Cómo puedo soltar esa bendición? Comienza por no apresurarte, por no ocupar el silencio con tus pensamientos. Tómate el tiempo para estar a solas con el Señor, sin prisas, sin agendas y sin necesidad de demostrar nada. Deja que tu espíritu se despoje de lo innecesario para que pueda ser llenado, ya que si no creas un vacío, la suave voz no podrá penetrar. Si no disminuyes la magnitud del mundo, no serás capaz de percibir la melodía del cielo. En las horas de silencio, cuando el mundo reposa y decides no iluminar la pantalla, sino explorar tu ser interior, es ahí donde Dios escucha. No se trata de estruendos, sino de intimidad, no de exhibiciones, sino de apoyo, ya que tu protección no proviene de tus acciones, sino de lo que Él susurra. Y cada vez que te tomas un momento de silencio para oírlo, una atmósfera de tranquilidad te envuelve y una guía se hace presente. Una calidez te envuelve y enfrentas el nuevo día de manera diferente. No porque las circunstancias hayan variado, sino porque ahora cuentas con compañía. Y en esos momentos el adversario se percata, ya que dejas de actuar por temor y comienzas a hacerlo con confianza. Dejas de cuestionar el porqué y te unes a quien realmente tiene conocimiento. Y a pesar de los ruidos del exterior, en tu interior todo se encuentra en armonía. Porque alguien se dirigió a ti antes de que el día comenzara a hablar. Porque una voz se anticipó a tus elecciones y ese murmullo te envolvió en un manto de resguardo. Hoy, si has sentido que estás rodeado pero no protegido, que elevas tus oraciones pero no recibes respuestas, que actúas pero no encuentras descanso, esta es tu ocasión, no para hacer más, sino para hacer menos con un propósito más claro. Silencio un poco más. Aguarda un momento adicional y no solicites. Simplemente haz tu presentación. A menudo, el verdadero milagro no radica en que Dios te dé una respuesta, sino en tu capacidad para identificar su voz cuando te hable. Y si en lo más profundo de tu ser sientes que esta palabra te pertenece, que es el camino que tu alma debe seguir para renacer, anótalo. No por rutina, ni por seguir un protocolo. Lo diré como si se tratara de un susurro del alma. En los comentarios, expresa: hoy me envuelvo en tu susurro. Señor, que sea más que meras palabras, que represente tu primer acto de atención, tu indicio de entrega a lo intangible, y que esta mañana, a pesar de lo mucho que queda por realizar, inicies por escuchar. Cuando Dios susurra, no solo se comunica contigo, sino que también te brinda protección. Y no existe nada ni persona que pueda penetrar ese velo. Y así, con el espíritu envuelto en un eco indescriptible, continuamos avanzando hacia lo que está por llegar, porque hay mucho más por descubrir, y lo que se aproxima igualmente traerá iluminación. Ceniza en el pecho, la súplica que no pasa desapercibida para Dios. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que elevas tus oraciones, pero el cielo permanece en silencio? Que tus palabras se eleven, pero sin carga. Que tu espíritu clama, pero no afecta en absoluto. Quizás no se trata de que Dios no preste atención, sino que tus manos todavía están ocupadas.
ya que hay plegarias que se expresan con palabras y otras que surgen del suelo, entre el polvo y la ceniza. Y esas son las que no pasan desapercibidas ante Dios. Son aquellas que no requieren una estructura impecable, ni una expresión refinada, ni una emoción deslumbrante. Solo requieren fe, la realidad de un corazón que deja de cargar con su propio peso, que se fractura por elección y no por fracaso. Ese tipo de oración no se realiza, se entrega. Cuando el espíritu opta por envolverse en cenizas, no implica una melancolía sin dirección. Es una manifestación divina. Es la acción callada de aquel que se da cuenta de que el orgullo ha perdido su valor, que la autosuficiencia no brinda seguridad y que la única verdadera protección proviene de lo alto. Y es por eso que al arrodillarte con el espíritu en esa condición, se produce una transformación, no en el exterior, sino en el interior, ya que la ceniza que llevamos en el corazón no representa impureza, sino una humildad que se puede ver. Representa a aquel que ya no oculta su sufrimiento y lo ofrece como un sacrificio. Y cuando Dios observa eso, se aproxima. Así fue como Mardoqueo, un hombre recto que tenía un profundo amor por su comunidad, se enfrentó inesperadamente a una sentencia que no tenía fundamento. En el 4º capítulo del libro de Esther, versículos 1 y 2, se presenta una situación que, aunque a primera vista puede parecer simple, en realidad está llena de significado y fuerza. Al enterarse Mardoqueo de todo lo sucedido, se desgarró las vestiduras, se cubrió con saco y ceniza, y recorrió la ciudad gritando con un fuerte y doloroso lamento. Y se presentó ante la entrada del rey, ya que no estaba permitido entrar vestido de cilicio. Mardoqueo no pudo ingresar al palacio, ya que no tenía permiso, pero permaneció frente a la entrada, lamentándose, despojado de ornamentos, sin estatus ni justificación, solo con un corazón destrozado, expuesto y a la vista de Dios. Y aunque es posible que los vigilantes no lo observaran, el cielo sí lo hizo. Ese grito no se trató de un simple ruido en la ciudad. Era el eco de una intercesión que surgía del sufrimiento elegido, ya que nadie le forzó a desgarrarse las vestiduras. Lo llevó a cabo por elección, por amor y por devoción. Su espíritu comprendió que la intervención divina no se logra a través de la fuerza, sino mediante la entrega. Y esa entrega se adorna con ceniza, no con reconocimiento. Lo que provocó que la gracia de Dios actuara no fue el estatus de Mardoqueo, sino su actitud interna. Y así es como sucede cada vez que optas por no presentarte ante Dios al amanecer con tu imagen robusta, sino con la autenticidad de tu ser. El relato de Esther no presenta a un rey con corona, sino a un intercesor que lleva el peso del sufrimiento en su corazón. Esa es la representación que Dios anhela en la actualidad, ya que existe un tipo de oración que surge no de la abundancia, sino del sacrificio entregado, no de lo que te queda, sino de lo que has dejado atrás. Al optar por iniciar tu jornada desde una perspectiva de entrega en lugar de quejas, el poder divino se revela sin obstáculos. Mardoqueo no evadió su sufrimiento, sino que se lo presentó a Dios en oración. Y ese acto, aunque pueda parecer trivial, transformó el futuro de un país. En Esther 4:1, el texto no solo relata un rito, sino que revela una verdad perdurable. La protección divina no se logra a través de la acumulación de méritos, sino mediante el despojo del alma. Dios no rechaza a aquellos que se humillan sinceramente, y la entrada del rey permanece cerrada para los orgullosos, abriéndose únicamente para quienes se atreven a derramar lágrimas en su umbral. Cuando Mardoqueo se cubrió de ceniza, lo que parecía ser una señal de debilidad, en el plano celestial se convirtió en un símbolo de autoridad. El quebranto auténtico posee una voz, una que no se percibe con los oídos,
pero resuena en el trono. Por esta razón, el profeta Joel expresa en el capítulo 2, versículo 13: «Rasguen su corazón y no sus vestiduras. Regresen a Jehová su Dios, ya que es compasivo y bondadoso, lento para la ira y abundante en misericordia». En otras palabras, Dios no está interesado en actos simbólicos, sino en entregas sinceras. No busca simplemente la apariencia de arrepentimiento, sino un verdadero cambio interno. Él no atiende a los alaridos sin sentido, sino que escucha el silencio profundo del alma que se revela en su totalidad. Cuando decides mostrar tu vulnerabilidad, cuando optas por no ocultar tu agotamiento ni enmascarar tu dolor, Dios no se aparta. Por el contrario, se acerca y te envuelve con su amor. En ocasiones, la atención que recibes no se basa en tus palabras, sino en lo que eliges dejar ir. Por lo tanto, si anhelas que Dios te acompañe a lo largo del día, es fundamental que inicies tu jornada desde la humildad, desde la tierra, no con lamentos, sino con gratitud, no con discusiones, sino con dedicación. Existen frases que surgen de la gratitud, otras que provienen de la adoración. Sin embargo, son aquellas que emergen del sufrimiento las que transforman los destinos. En ese tipo de oración, no se trata de persuadir a Dios, sino de alinearte con Él. Y quizás lo que realmente requieres hoy no es adquirir más comprensión, sino entregar tu voluntad de manera más plena. Quizás lo que tú consideras como esperar una respuesta es, en realidad, un corazón que todavía no ha liberado lo suficiente. Porque mientras te aferres a tus temores, a tus justificaciones y a tus proyectos, tus manos estarán atadas. Dios no concede milagros a quienes tienen las manos llenas, sino a aquellos que las tienen vacías. Las manos desprovistas son las más fuertes al alba, ya que en ellas se puede recibir todo lo que el cielo desea ofrecer. Así que deja de esconder tu suciedad, no ocultes tu fatiga, vístete de manera auténtica, manifiéstate ante Él, con las huellas del pasado aún vivas en ti, y expresa: «Aquí me encuentro, Señor». No vengo a ofrecerte poder, sino carencia. No traigo respuestas. Te ofrezco mi corazón sincero. Esos son restos de ceniza. En el pecho, ese sitio en el que dejas de disimular, donde ya no hay lugar para el compromiso, donde solo inspiras y aguardas. Y al llevar a cabo esa acción, la llama divina no se hace esperar, ya que Él siempre atiende a los corazones heridos. No los desatiende, sino que se acerca a ellos. Si te cuestionas de qué manera puedes dejar de obstaculizar la bendición, comienza por liberar tu defensa. Deja de simular que todo está en orden. Dirígete a Dios como alguien que sufre en lo oculto. Permite que tus lágrimas se conviertan en plegaria, que tu mutismo sea un grito y que tu entrega exprese tu mensaje. Cuando realizas esa acción, el espíritu deja de combatir con Dios y comienza a sincronizarse con Él. Y así, lo que en el pasado causaba sufrimiento se transforma en un lugar sagrado. Lo que anteriormente se consideraba una pérdida se transforma en un lugar de encuentro. Lo que en el pasado se consideraba destrucción, ahora se convierte en un testimonio. ¿Puedes visualizar lo que pasaría si cada amanecer te mostraras de esa forma? No como alguien que sigue una costumbre, sino como quien revela su esencia más profunda. Y cada jornada comenzará con la comprensión de que no es necesario probar nada, sino simplemente estar presente y disponible. ¿Cómo alteraría tu jornada si el primer sonido que emitieras fuese un suspiro auténtico en lugar de un proyecto? Realiza hoy ese acto imperceptible, no por deber, sino por confianza. Escribe en los comentarios esta expresión como símbolo de entrega. Hoy me despojo de mi orgullo y me presento ante ti. Señor, cubierto de cenizas, realízalo con serenidad, consciente de que esta acción va más allá de un simple comentario.
representa una oportunidad para recibir bendiciones. Y si este mensaje ha resonado contigo, te invito a que te suscribas. No lo veo como un acto digital, sino como una forma de mantenerme vinculado a las palabras que inspiran cuando el espíritu desea rendirse, porque esta es la realidad. La súplica que Dios escucha no proviene de las palabras más persuasivas, sino del corazón que se ha entregado por completo, no del que se fuerza, sino del que se rompe por amor. Y al entender cómo iniciar el día con ceniza en el corazón, concluyes la jornada envuelto en gloria. Quien se somete al amanecer transita con compañía hasta caer la noche. Y a medida que el sol empieza a elevarse, experimenta esto. No te sientas aislado. Hay ojos sobre ti y oídos que te escuchan. Y en el firmamento resuena una voz que contesta a tu mutismo. Permanece en esa convicción, ya que lo que viene a continuación también resonará en tu interior. Puerta orientada hacia el cielo cuando tu hogar se transforma en un santuario. Cornelio no pertenecía al pueblo judío. No tenía conocimiento del templo y no había sido concebido bajo el pacto. Y, no obstante, su casa se convertía en un santuario. Su hogar carecía de columnas de mármol y de un arca de la alianza en el centro. Sin embargo, poseía algo aún más precioso: una rutina intangible que no pasó desapercibida para el cielo. Un corazón que se rendía a la misma hora cada jornada. Una familia que encontró la manera de adaptarse a un compás diferente al del resto del mundo. Y en esa jornada, a la 9ª hora, Cornelio no se encontraba entre la multitud, ni en una campaña, ni en una montaña, ni en algún sitio considerado sagrado. Se encontraba en el hogar. Sin embargo, su lealtad no tenía descanso. Mientras se encontraba en oración, sintió la llegada de una presencia. Un ángel apareció ante él, rompiendo el silencio con un mensaje celestial. Y lo que sucedió después transformaría no solo su existencia, sino también el futuro de muchas generaciones. Dios se reveló en un entorno ordinario, en medio de lo habitual, en una rutina que se mantiene gracias a la fe. Cornelio no obtuvo la visita por un arrebato emocional, sino gracias a su perseverancia. No fue una búsqueda impulsiva, sino más bien una sensación cotidiana. El cielo no atiende a los clamores más estruendosos, sino a los silencios más leales. Y en esa mañana, al abrir su boca una vez más, sin fuegos artificiales ni sorpresas, algo se quiebra. Cuando un hogar se transforma en un altar, no existe barrera que detenga la llegada, ni relato personal que restrinja la acción del cielo. No existe nacionalidad, estatus social o tradición que impida a Dios actuar cuando hay una entrega continua. Y así, como un faro brillando en la penumbra de la cotidianidad, apareció la palabra. En Hechos 10, versículo 4 se menciona que el ángel le comunicó: tus súplicas y tus donaciones han llegado como un recordatorio ante Dios. Y en esa expresión, en ese murmullo celestial, se descubre el misterio. No es suficiente con elevar una oración intensa en una sola ocasión. Es esencial mantener un ambiente que lo invite a estar presente cada día. No es únicamente cuestión de solicitar, sino de cultivar un espíritu que perdure, una lealtad que se eleva, que establece un camino imperceptible, que embellece la presencia de Dios y se convierte en recuerdo ante Él. ¿Y tú, qué presencia divina reside en tu hogar? ¿Qué ruido resuena en el techo de tu sala cuando no hay nadie presente? ¿Qué fragancia se eleva cuando el reloj indica la hora acostumbrada y no hay nadie que llame a la puerta? Estás creando un ambiente que el cielo puede identificar, ya que lo que no se percibe en tu habitación resuena en el trono. Lo que cultivas en la penumbra brota en la eternidad. Lo que persistes en lo profundo atrae lo extraordinario. Dios no vino a buscar la perfección,
sino a recordar. Llegó en busca de casas que, al igual que la de Cornelio, se hayan adaptado a una compañía que, aunque no perciban, ya forma parte de su vida. Siempre acudió en busca de la fe que perdura, no de la que solo responde. Y si tu espíritu todavía tiene incertidumbres, presta atención a lo que el Espíritu desea comunicarte en este momento. En el Salmo 34, versículo 15, se nos hace un recordatorio de que los ojos del Señor vigilan a los justos y que sus oídos están atentos a sus súplicas. No a los que se creen perfectos, no a los religiosos, no a los que presumen, a los justos, es decir, a aquellos que han sido guiados en lo oculto por la fe, a los que persisten en su compromiso, a los que, aunque no reciban aplausos, ni respuestas inmediatas, ni señales, continúan buscando, siguen expresándose, siguen arrodillándose y mantienen la creencia de que su hogar es un altar. Al comprenderlo, todo se transforma. No requieres amplios lugares, ni un lenguaje sofisticado, ni melodías de fondo. La única cosa que requieres es lealtad, ya que es la esencia de los auténticos altares. Y cada ocasión que elevas una oración a la misma hora, cada vez que agradeces sinceramente antes de tus comidas, cada vez que te sumerges en la lectura de las Escrituras durante tu día y elevas tu espíritu de manera auténtica, estás abriendo tu puerta hacia lo divino. Estás transformando tu sala en un majestuoso trono, tu cama en un sagrado santuario y tu cocina en un venerado templo. Estás impregnando el ambiente con marcas que el alma identifica, y no lo haces para que otros lo perciban. Lo haces porque ya no puedes existir sin ello. Porque entendiste que todo lo que queda es solo ruido en su ausencia. Al igual que el incienso requiere del fuego para ascender, tu lealtad ilumina tu hogar. No es visible, pero se percibe. No te das cuenta, pero los ángeles lo señalan. No lo anticipas, pero se aproxima. Y llegará un día en que, al igual que a Cornelio, te tomará por sorpresa una visita. No será por un arrebato de emoción, sino por la carga acumulada de una búsqueda que nunca dejó de resonar. Hay un momento en que la lealtad se transforma en un sacrificio, y ese sacrificio se convierte en una puerta de entrada. Y Dios atraviesa el umbral no como un visitante temporal, sino como una esencia que permanece. Es en ese lugar donde el espíritu se mueve libremente, donde los hijos experimentan una calma innata, donde los caminos se aclaran y las elecciones se purifican, donde quien llega con dudas se sumerge en un profundo silencio, porque hay algo inexplicable que lo envuelve. Esa es la protección genuina. No una barrera falsa, ni una oración repetitiva, sino el ambiente constante de un hogar que ha aprendido a orientarse hacia él. Similar a una veleta que se ajusta con cada brisa, como una lámpara que, a pesar de su tamaño, nunca se apaga. Y hoy puedes lograrlo. Puedes comenzar sin muchas formalidades. Es posible dedicar tu hogar sin necesidad de que todo esté perfecto. Es posible pausar en medio de la urgencia, extender tus manos y expresar: aquí estoy en oración, aquí respiro, aquí te aguardo. Es posible convertir el entorno en un recuerdo vibrante que asciende, ya que Dios recuerda a aquellos que elevan sus plegarias a la hora novena, a quienes dan en secreto y a quienes mantienen la fe firme, incluso sin ver llamas. Por lo tanto, si en este día te resulta difícil orar, hazlo de todos modos. Si no experimentas ninguna emoción, reza de todos modos. Si tu hogar está desordenado, reza de la misma manera. No es cuestión de tus emociones, sino de las acciones que decides cultivar. Y el cielo no pierde el recuerdo del perfume de un hogar leal. El cielo escucha lo que se expresa con amor, no lo que se clama con temor. Y tu casa, por más humilde que sea, puede convertirse en ese santuario, ese espacio oculto que nadie observa, pero al que Él acude.
Y si esto ha llegado a tu alma, si en este día optas por dedicar tu hogar, tu día a día y el ambiente que te rodea, expresa con convicción: mi casa se orienta hacia el cielo. Que esa sea tu proclamación, tu acción profética, tu símbolo callado, ya que la lealtad resuena, y donde hay resonancia, Él contesta. Deja que otros también experimenten esto. Muestra esta palabra a quienes la requieran. Pero recuerda, cuando tu hogar se convierte en un altar, tu trayecto se transforma en un sendero sagrado. Y cuando la puerta se abre hacia lo divino, el cielo se aproxima sin tardanza. Que tu mañana sea un testimonio, que tu sala lo perciba, que tu techo lo observe y que tu alma lo reciba con amor. Zarpa al alba cuando la sumisión te protege. En ocasiones, lo más complicado no es tener fe en Dios, sino actuar cuando el entorno parece clamar que aún no es el momento adecuado. Existen amaneceres en los que tu espíritu se despierta con interrogantes que son más pesados que la misma penumbra. ¿Y si cometo un error? ¿Y si el viento sopla en otra dirección? ¿Y si lo que experimento no es fe, sino un impulso? Sin embargo, en ese instante, cuando la lógica vacila y el temor te aconseja que te detengas, el alma te evoca una verdad inquebrantable. La protección no proviene de la comprensión, sino de la sumisión. Porque el espíritu que se decide a navegar en un cielo gris se da cuenta de que la esencia divina no permanece en la costa, sino que se eleva a tu lado en la embarcación. Esa es la promesa callada que el alba ofrece a aquellos que avanzan con fe. Si sigues la senda de la obediencia desde el comienzo, no tiene relevancia que el océano brame o que la distancia se vea difusa. Dios te acompaña, incluso sobre aquellas aguas que muchos temen atravesar. Y es en ese momento cuando se manifiesta la distinción entre aquellos que buscan seguridades y quienes depositan su fe en una promesa. El primero está en busca de indicios para comenzar. El segundo inicia y las señales lo encuentran en su trayecto. Esto le sucedió a Pablo, un individuo que estaba familiarizado con las tempestades y las cárceles, pero que siempre mantuvo su atención en la voz divina. El relato describe un instante crucial en su travesía hacia Roma, cuando el mar se encontraba agitado. El barco era azotado y la tripulación había perdido toda esperanza. Desde hacía días, el sol y las estrellas no se habían dejado ver. La tormenta no cesaba, y los hombres creían que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. No obstante, mientras los demás sucumbían ante el temor, Pablo se mantenía callado, aferrándose a una promesa que los otros no lograron oír. En una oscura velada, mientras el barco era sacudido por las olas, un mensajero divino apareció ante él. En Hechos 27, versículo 23 se menciona: «Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo». Esta declaración transformó la situación, no porque apaciguara la tempestad, sino porque reafirmó que la protección divina no está sujeta a las condiciones meteorológicas, sino al propósito divino. Pablo no solicitó aclaraciones ni promesas, simplemente obtuvo la seguridad de que contaba con compañía. A partir de ese momento, el mar que antes parecía amenazante se transformó en un símbolo de lealtad. Porque cuando Dios expresa «estoy a tu lado», el océano deja de ser un adversario y se transforma en un sendero. No se ofreció la garantía de tranquilidad, pero sí la de estar juntos. No se garantizó que los vientos soplaran a favor, pero sí se mantuvo un firme propósito. Y eso es suficiente cuando el espíritu se encuentra arraigado en la obediencia. Muchos anhelan encontrar la calma antes de dar un paso. Sin embargo, la auténtica paz surge a medida que avanzas hacia lo que Él te ha solicitado. Pablo no aguardó a que el cielo se despejara. Se mantuvo firme en la promesa que le fue dada. De igual manera ocurre con quien se levanta temprano ante la convocatoria. No requiere un mapa,
solo la seguridad de estar presente. En el Salmo 121, versículo 5, se nos hace presente que Jehová es quien te protege. Él es tu sombra a tu lado derecho. No se trata de una sombra que bloquea la luz del sol, sino de una sombra que está presente en el camino. Allí donde tú progresas, Él también lo hace. Y quizás en este momento tú también te encuentras en esa cubierta, mirando hacia un horizonte lleno de incertidumbre, tratando de descifrar por qué el viento no se calma y por qué el cielo parece no ofrecer respuestas. Pero, oye, si Él te dio la orden de partir, la protección ya está contigo. La tempestad no anula el compromiso, solo pone a prueba la fortaleza de tu fe. Obedecer sin cuestionar es la forma de comunicarse de quienes tienen fe. Cada elección que realizas con fe desde el principio abre caminos que la incertidumbre nunca podrá explorar. Al elegir actuar con obediencia, a pesar de que tu corazón esté lleno de dudas, se produce un cambio en el ámbito espiritual. Aunque no lo percibas, hay un soporte que se activa de manera imperceptible, con ángeles que han sido designados para acompañarte en tu camino. Una salvaguarda que no se basa en el desenlace, sino en la actitud. La verdadera seguridad no proviene de conocer el desenlace de las cosas, sino de tener la certeza de quién te acompaña en el camino. Por esta razón, la obediencia desde una edad temprana se considera una manera de comunicarse con Dios. Es el asentimiento callado que desplaza el firmamento sin necesidad de expresiones. La fe que se rinde sin titubear es la que preserva encendida la llama, incluso ante la fuerza del viento. No siempre comprenderás la razón por la cual Dios te solicita que sigas adelante mientras otros deciden retroceder. Sin embargo, cada avance hacia su camino cuenta con una protección que ningún temporal puede despojar. Él no ofreció océanos en calma, sino su compañía inquebrantable. Y en ocasiones, esa es la mayor bendición: percibir su sombra en momentos de incertidumbre, reconocer que, aunque desconozcas la dirección del viento, no eres tú quien sostiene el timón. Es posible que esta mañana sientas que Dios te invita a embarcarte en un ámbito que te provoca temor, una charla que has dejado de lado, una elección que has pospuesto, un perdón que resulta doloroso. No aguardes a que el cielo se ilumine. Avanza mientras la bruma persista. La fe se desarrolla plenamente cuando se acostumbra a avanzar a pesar de la incertidumbre, ya que la protección divina se manifiesta no en la anticipación, sino en el acto de caminar. Cada acto de obediencia al inicio del día es una manifestación de fe. Ignoro lo que está por llegar, pero tengo la certeza de quién me respalda. Y a medida que el día progrese y las olas se agiten, ten presente lo que Pablo comprendió en esa embarcación. La promesa no consistía en evitar la tempestad, sino en enfrentarse a ella con un objetivo claro. Lo que inició como un recorrido de cautiverio culminó en una misión de rescate. De igual manera, lo que hoy se presenta como un camino dudoso podría convertirse en el lugar preciso donde Dios revelará su lealtad. Tal vez hoy el cielo se presenta ante ti con una espada en mano, no para intimidarte, sino para hacerte saber que no estás solo.